A esta hora en Argumentos, a quien les acompaña Soriemi González. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgd en la cuenta de Instagram y cuenta @Soriemi, donde siempre estamos disponibles para recibir todos sus comentarios e interacciones. También preguntas para nuestro invitado de esta jornada que presentamos ya. Nos acompaña Reinaldo Cifuentes, quien es el dirigente de Avanzada Progresista, también politólogo, profesor universitario y abogado. Gracias por estar en este espacio de Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y justamente para hablar de diferentes temas, pero queremos comenzar hablando acerca del tema educativo en nuestro país, porque si bien las expectativas para el 2025 siempre se habla del panorama económico y lo que se espera es mejorar en esa área, precisamente porque, bueno, es una de las cosas que influyen los venezolanos, también mejorar en el tema del conflicto político en nuestro país, encontrar soluciones, pero también estos aspectos hay otros problemas en nuestro país que son importantes solventar, que son importantes tocar, y para avanzar en una sociedad, para avanzar es necesaria la educación, es importante reforzar la educación, es importante trabajar en ello. Así que quiero comenzar con eso precisamente porque, bueno, en enero se conmemora el Día del Maestro en Venezuela, el 15 de enero, y hacer esa reflexión sobre cómo está la educación en nuestro país, también cómo avanzar en esta área por nuestros niños o por nuestros jóvenes. Sí, la educación sin duda es el pilar fundamental de cualquier república. O sea, apostar a la educación es apostar al futuro del país. Un país sin educación es un país sin futuro. Y nosotros vivimos hoy en día un drama en lo referente a la educación. Tenemos muchísimas escuelas y colegios públicos donde los muchachos ven clases 2 y 3 veces a la semana, en el mejor de los casos. Bueno, sencillamente porque no hay profesores, no hay maestros. Bueno, y es imposible que haya maestros, porque un maestro percibe un salario verdaderamente paupérrimo, un salario de hambre. Los profesores universitarios, bueno, de alguna manera subsidiamos al Estado venezolano. O sea, a nosotros nos cuesta más ir a dar clases que quedarnos en la casa, pues con lo que percibimos no nos alcanza ni siquiera para el traslado a las universidades a dar clases. Claro, en su caso también como profesor universitario, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, eso es un tema que hay que atender urgentemente. Yo veía en días recientes que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad llevar al Panteón los restos de Luis Beltrán Prieto Figueroa, un gran maestro sin duda, y cosa que por supuesto se aplaude. Pero bueno, yo puse en las redes sociales que para cuándo vamos a atender y a darle honores a los maestros vivos, ¿no? O sea, porque en el Panteón Nacional no cabe tanta gente y los maestros se están muriendo de hambre. Eso es una realidad. ¿Cómo comenzar a atender esta situación? ¿Cómo comenzar a atacar esta situación que, bueno, tienen los maestros en el país y que también pues afecta a diferentes instituciones educativas también en todas las regiones del país, incluso en los sectores rurales? Quizás, bueno, la dinámica, hay un profesor dándole clases a diferentes grados escolares. Sí, bueno, fíjate, la actualidad es tan dramática que yo sé casos, por lo menos en la Universidad Simón Bolívar, mi hermano que es egresado de esa universidad, tuvieron que ponerse de acuerdo varios egresados para ponerse a dar clases porque no habían profesores. Entonces, y dan clases ad honorem, sin cobrar. Entonces, bueno, pero esto es una cuestión que el Ejecutivo tiene que tomar cartas en el asunto. Hay diferentes parámetros que han venido cambiando en el tema educativo, también el tema de actualizarse, de estar a la par con el tema de las tecnologías. Sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela todo está por hacer. En Venezuela nosotros tenemos un atraso de al menos, en el mejor de los casos, de una década. O sea, por supuesto que hay que actualizar los pensum educativos de muchísimas de las escuelas y facultades de las universidades del país, pero en lo tecnológico nosotros estamos, ya te digo, atrasados por lo menos una década, comparándose con universidades de la región, ¿no? O sea, demasiado. Bueno, el otro día salía un ranking de universidades y todavía las universidades públicas venezolanas se meten ahí dentro del ranking, pero con muchas dificultades. Bueno, porque claro, por lo menos, claro, ¿cómo se hace investigación en una universidad nacional cuando los investigadores no pueden dedicarse a la investigación porque no pueden vivir del sueldo de investigadores? Entonces, nosotros tenemos que comenzar por el principio. Nosotros nos actualizaremos cuando tengamos las condiciones para hacerlo, pero lo vital es
bueno, que los maestros y los profesores ganen un sueldo, digamos, que le permita ejercer su profesión como debe ser. Es inaudito, es imposible que un profesor, o sea, los profesores tienen que dedicarse a vender cosas, a rebuscarse por aquí y por allá, al igual que los maestros. Bueno, porque es imposible vivir con un sueldo de educador en Venezuela. La presidenta de la Federación de Maestros decía en conmemoración por eso del Día del Maestro que bueno, que era importante reunirse con el Ministerio de Trabajo, que era importante reunirse cada uno de estos gremios para evaluar esta situación. ¿Cómo ves esas posibilidades de estas reuniones, de estos encuentros, de los acuerdos que se puedan llegar y que al final sea, como decimos, bueno, se logre realmente solventar esa situación del sector educativo en nuestro país? Bueno, ojalá el gobierno se abra a un diálogo nacional. Yo creo que eso es absolutamente necesario, pero no un diálogo como los que hemos visto, digamos, en las recientes oportunidades, que es un diálogo circunscrito única y exclusivamente a lo político o a lo electoral, ¿no? El diálogo en Venezuela también tiene que ser social. El diálogo en Venezuela tiene que atender las demandas de la sociedad, las demandas de la población. El diálogo en Venezuela tiene que atender el tema de los salarios, no solo de los maestros y de los profesores, del salario en general. Nosotros tenemos yo no sé cuántos días ya sin aumento salarial. O sea, entonces, nosotros, este gobierno y el anterior, el del presidente Chávez, crearon una legislación laboral hipergarantista, pero entonces resulta que hoy en día el primero que la viola es el gobierno. Entonces, bueno, vemos como el gobierno, el mismo gobierno, entonces, inventa bonos, entonces inventaron ahora una cuestión que el ingreso mínimo vital. No, señores, la Constitución habla de salario mínimo. Entonces, bueno, tenemos un salario mínimo que es $2,5 y bueno, en base a esos $2,5 te calculan las prestaciones, el bono vacacional, o sea, todos los pasivos laborales son calculados en base a $2,5. Hoy, si el dólar sigue aumentando como está aumentando, entonces, bueno, el salario va bajando. Ahora, yo recuerdo que el gobierno de Caldera, Chávez decía, el fallecido presidente Chávez decía que Teodoro Pekov se había robado las prestaciones de los trabajadores. Bueno, resulta que este gobierno convirtió todos los pasivos laborales en algo inexistente. Vemos cómo hay personas que tienen 30 años de servicio, se jubilan y con lo que le pagan cuando terminan su carrera no les alcanza ni para comprarse una pizza. Eso es bueno, eso es un absurdo. Eso tiene que cambiar. Entonces, claro, son temas que deben ser llevados al debate y son temas que necesitan ser evaluados y como decía, más allá de solo el debate es ver la respuesta realmente efectiva y eficiente a eso. Nos corresponde ir a la pausa.